a propósito de un ataque que registraron los medios de comunicación que hubo por parte de Irán hacia Israel. Pero para entender todo el contexto alrededor de esta situación, de un conflicto que es histórico y que se reabre con ciertas acciones que vienen por parte de estos países, Manuel, entremos en materia. ¿Cuál es la cronología del conflicto en Gaza? Bueno, creo que todos los conflictos actuales, esas guerras calientes que vemos, se encuentran sus orígenes en las guerras frías. Y cuando me refiero a las guerras frías es que tenemos que remitirnos a una historia de la colonialidad. La guerra que estamos viendo ahorita, o la ocupación incluso de Israel en Palestina, proviene desde 1948, pero incluso para entenderlo tenemos que ir un poco más atrás, y es que todo este proceso que estamos viendo en Palestina proviene de una muy mala descolonización por parte del Reino Unido, quien tuvo en su momento este protectorado de este país, y que viene incluso porque Palestina, Líbano, todo lo que esta parte que conocemos pues era del Imperio Otomano, y durante la Primera Guerra Mundial pues todos estos países, estos pueblos de países como Alemania y Francia le pidieron que si se unían para derrocar el Imperio Otomano los iban a reconocer como Estado. Sin embargo, dos diplomáticos firmaron el acuerdo de Sykes-Picot 1916 en donde incumplirían eso, y en 1920 se repartirían, como ustedes bien lo dicen, Medio Oriente o Asia Occidental en protectorados. En el caso del Líbano le tocó a los franceses, en el caso de Palestina le tocó a los británicos, en este caso que nos trae pues en el programa, y en 1945 luego de presiones por parte de grupos armados israelíes, Reino Unido termina entregando, y una vez construida Naciones Unidas, le entrega este problema, esta mala descolonización a Naciones Unidas. Y es así que en 1948 Naciones Unidas presenta un plan de creación de dos estados, uno israelí y otro palestino, a lo que Israel nunca aceptó, y desde el 48 es conocido el Nakba para el pueblo palestino, que es como la gran tragedia porque empieza el desplazamiento. La mayoría de palestinos se terminaron movilizando hacia el Líbano y hacia otras partes de la región, y es a partir de allí que la causa palestina termina convirtiéndose en una bandera política para muchos otros países árabes musulmanes, que no solamente las potencias europeas les incumplieron, sino también que pues a través de Israel, con apoyo de estos países, pues ha llevado una continua política expansionista de apropiación de territorios en el Líbano, en Siria, y en otras, y bueno, claramente Palestina en incumplimiento de acuerdos. Y bueno, hemos llegado, este conflicto que empezó con esta situación se ha trasladado a otras naciones, que lo hemos evidenciado, que lo podemos profundizar más de pronto en el Líbano, como ha sucedido, que es la actual situación. Pero esto no viene desde el 7 de octubre del año pasado, vienen 76 años en esta situación. Claramente en esa línea de tiempo ha habido algunos picos, 2014, 2006, que han sido protagónicos también para el pueblo palestino, y en este caso que creo yo es un punto de inflexión. Se puede decir que en este año como que se reabre este conflicto. Sí, se reabre por una lógica, y es que no hay que olvidar que debido a que esto es un problema histórico de los pueblos árabes musulmanes contra un país que se les impuso por parte de los países occidentales, muchos países árabes musulmanes habían roto relaciones con Israel, y desde 2020 con el presidente en ese momento Trump había puesto una política del restablecimiento renovación diplomática de las relaciones, y en 2020 Trump logró hacer lo que se conoce como los acuerdos de Abraham, y es volver a afirmar que países como Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán, se me escapa por aquí otro, y Bahrein terminan restableciendo sus relaciones con Israel, y en 2023, el año pasado, iba a ingresar a estos acuerdos Arabia Saudita. Y Arabia Saudita estaba intentando ingresar con 3 puntos. Uno, que Estados Unidos le vendiera un armamento, en especial que hace tiempo no se lo vende. Segundo, que le permitiera construir un arma nuclear. Y tercero, el tema de la cuestión palestina. Sin embargo, los saudíes estaban dispuestos a engavetarlo. En ese sentido, Hamas, al ver que este movimiento geopolítico por parte de Estados Unidos y que muchos países árabes musulmanes estaban restableciendo sus relaciones y engavetando la cuestión palestina, es que se hace este ataque para volver a poner el tema dentro de la agenda internacional. Precisamente yo quería hablarle de ese 7 de octubre del 2023, cuando pues estaba celebrando el Festival de Música de Reim, y pues se hace una penetración
de militantes de Hamas en Israel, y precisamente pues deja aproximadamente 364 víctimas y 40 secuestrados en este festival de música. ¿Qué precedente dejó ese ataque el 7 de octubre? ¿Qué importancia tiene ese ataque el 7 de octubre en la actualidad? Claro, Julián, y es importante, retomando con esa idea de que pues, se hizo un asunto de volver a poner el tema en la palestra pública, el tema de Palestina, hay otro elemento que me parece muy, muy importante, y es que dos cosas. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha tenido problemas de legitimidad interno desde el año pasado. Bueno, desde algunos años, porque lo han acusado por corrupción y por trata de influencias en los tribunales. El año pasado, en febrero, antes de que todo esto ocurriera, Benjamín Netanyahu presentó una reforma a la justicia que hizo que hubiese un levantamiento de la población israelí contra el gobierno. Pero esta guerra terminó fortaleciéndolo, ¿sí? Entonces, ese es un punto clave en el sentido también doméstico, porque termina manteniendo un gobierno que tenía una muy mala popularidad y que obviamente el pueblo israelí no va a dejar, no va a sacar a un primer ministro en medio de una guerra. Eso sería un golpe político interno muy fuerte y con una imagen, una proyección que no lo van a permitir. Pero el segundo elemento que también me parece pues relevante es que Israel tampoco ha mostrado muchas respuestas frente a la situación. Primero, ¿por qué, si sabiendo que la existencia de Hamas, que además se dice que Israel tiene la inteligencia con el Mossad más importante del mundo, la más avanzada, cómo es posible que ese 7 de octubre Hamas pudo ingresar de manera tranquila, sin ningún puesto de control? Hasta incluso muchos de ellos cogieron las bulldozer y tumbaron el muro que los divide. Eso no se ha dado una explicación. Segundo, una semana antes, el servicio de inteligencia egipcio le había pasado información al gobierno israelí sobre un posible ataque y por qué el Mossad no puso atención. Y el tercer tema es que ¿por qué hacen un evento, un festival de tal magnitud en una zona que se sabe que es conflictiva? ¿No? Sí, o sea, decían entonces, que a 5 kilómetros de de la la valla frontera, que lo separa, correcto, ¿no? o sea, es muy cercano. Entonces, ¿por qué Israel? Entonces yo creo que, y con eso termino, el otro punto clave, el tercero, en últimas, después de este contexto, es que también esto es un punto de inflexión a la inteligencia israelí. Y es decir, pudo haber fallas, digamos, puede serlo, y que obviamente esto hace que dentro de la cúpula militar también haya algunos cambios y cambio de doctrinas, que es lo que estamos viendo. Desde el 2014, en el caso con Palestina, desde el 2006, Israel había establecido una doctrina militar que se llama césped bajito o corte de césped. ¿Y qué quiere decir esto? Una guerra de guerrillas, es decir, atacar, digamos, mantenerlo, no permitir que estos grupos pues se fortalecieran de alguna manera. Y hoy estamos presenciando una doctrina que apunta pues al castigo colectivo y que pues incluso pareciera que los ataques fueran hacia otros estados mismos. Entonces, eso es un cambio es un punto de inflexión también para el gobierno interino en Una Israel. última pregunta antes de ir con la siguiente sobre este tema, y es que yo he visto que muchos pues del gobierno catalogaron este ataque como el mayor ataque en los últimos 50 años. ¿Se podría llegar a considerar así? Sí, creo que es uno de los ataques claves, que un golpe que recibió en el caso, digamos, si lo vemos entre Palestina e Israel, pero yo creo que Israel también ha tenido otros golpes. Por ejemplo, en el año 2006 Hezbollah los terminó expulsando de su territorio y creo que eso también fue un golpe muy duro para Israel. Pero creo que en términos de Palestina o estas organizaciones, porque además también es cierto que hay otra cosa que hay que decir, Hamas no es un ejército, un Estado, porque el Estado palestino no existe. Sí. Entonces también mucha gente confunde eso, pero digamos, en el caso del conflicto entre el Estado israelí y las organizaciones de Palestina, puedo decir que ha sido uno de los más duros durante los últimos años, pero si lo revisamos un poco más amplio hacia Hezbollah, no tanto, ¿sí? Porque en 2006 fue una salida fuerte de Israel del territorio del sur del Líbano. A propósito de lo que usted menciona, Manuel, sobre esa capacidad que tiene Hamas, no como un Estado que tiene un ejército, sino más bien como un grupo, si se quiere, llega otro evento que por supuesto prende las alarmas en el contexto internacional, y es este ataque que vimos el 17 de septiembre al Líbano. Una estrategia muy llamativa y también de la que nos gustaría que nos hiciera el análisis, y es que por medio de los beepers
es que llegan estos ataques, ¿no? Y no necesariamente es un mensaje de advertencia, sino simplemente estos vipers explotan en las manos, en los bolsillos de quienes los tengan en las manos. Incluye incluso pues a los niños que los tienen en el Líbano. Y entonces vemos una serie de imágenes un poco confusas para la comunidad internacional, donde hombres, mujeres y niños de la nada resultan con una mano llena de sangre, gente corriendo, personas muy asustadas. Y esto representa un ataque que le hacen al Líbano por parte de Israel. Entonces yo quiero preguntarle, Manuel, ¿qué representa este ataque del 17 de septiembre de este año en el conflicto de Israel con Irán? Bueno, yo creo que hay varios elementos. El primero es sin duda un golpe, un punto de inflexión también dentro de esta guerra entre Israel y Hezbollah, que pertenece al Líbano. Hamas pertenece más que todo a Palestina, pero obviamente existen nexos históricos por diferentes confrontaciones. Este es un punto de inflexión también para Hezbollah en la medida que desde el 2006, como les había dicho, en 2006 Hezbollah retira, logra expulsar al ejército israelí del territorio libanés, y es a partir de aquí que Israel empieza a entender que para acabar o para hacerle un golpe realmente a Hezbollah, tiene que serlo directo a los mandos, listo, al control. Sin embargo, este suceso pues claramente arrancó el 17 de septiembre con los Vipers, que digamos que más allá de la situación que además Naciones Unidas lo catalogó como una acción violatoria del derecho internacional humanitario, por lo mismo que usted decía, Jessica, que es un ataque que no tiene el principio de distinción como lo pide el DIH, o sea, cualquier niño pueda tenerlo. Creo que hay otro mensaje muy importante, y es que si miramos la operación que montó Israel para hacer eso, esta operación viene desde el 2019. Israel creó una empresa fachada en Hungría, que fue el que hizo el contacto directamente con estas organizaciones. Esto no es nuevo, la CIA también lo ha hecho. Pero ¿qué es lo novedoso de esta situación? Es que se plantea que en el marco de la cadena de suministros, Israel intervino. Y esto claramente nos deja mucho que decir en un mundo globalizado, en donde entonces nos da a entender que cualquier servicio de inteligencia puede interferir una cadena de suministro y pues ponerle algún armamento, o más aún cuando todos nosotros utilizamos este tipo de aparatos digitales, es decir, eso también demuestra que estamos completamente vulnerables frente a esta situación. Entonces este primer ataque fue un ataque sorpresivo para Hezbollah, principalmente le afectó como a los miembros, según ellos decían, porque pues un niño no es de Hezbollah, pero principalmente decían que eran miembros de Hezbollah. Ese era el objetivo, sí, ¿no? Ahora, el segundo ataque, creo que fue el más duro, que ni siquiera Hezbollah se había logrado recuperar, el segundo ataque proviene del 27 de septiembre, cuando asesinan a Nasrallah, que era el secretario general de Hezbollah, y que con un misil terminan aniquilando, asesinando a toda la cúpula política y militar de Hezbollah. Y esto claramente ha sido un golpe muy fuerte y muy certero para Hezbollah. Ahora, también para explicar otro elemento que me parece importante, Hezbollah, distinto a Hamas, Hezbollah es un partido político en el Líbano. Hezbollah tiene sillas en el parlamento, ¿no? Y tiene un brazo armado que además Hezbollah nace en 1982 en medio de una guerra civil en Líbano que termina también convirtiéndose como principal objetivo sacar a los israelíes, ¿no? Y digamos que por eso es distinto, por eso el asesinato del secretario, si bien acá en esta parte del mundo dijeron que era un terrorista, que claro, que también tampoco se puede exculpar de otras acciones militares que también hizo él y violatorios del derecho internacional humanitario, pero pues pertenecen a un partido político, distinto tal vez a un Hamas que se diferencia de la autoridad palestina, ¿no? Que esos dos facciones completamente distintas. Entonces creo que fue muy certero y que creo que en este momento Hezbollah se está reorganizando, y la relación con Irán es que Irán utiliza todo este tipo de organizaciones de resistencia. ¿Y por qué son de resistencia? Porque están resistiendo a un pasado de la colonialidad y terminan utilizando como escudos para poder primero llevar a cabo que Palestina se convierta en un estado, es decir, la causa palestina, y también Irán lo utiliza con el propósito de cada vez más expulsar a Estados Unidos. No hay que olvidar que la invasión de Afganistán en 2001 es parte de Estados Unidos, la invasión a Irak por parte de Estados Unidos en 2003, pues rodearon a un Irán que obviamente se siente amenazado y que busca a través de estas redes de organizaciones de resistencia expulsar a Israel y sus aliados. Y eso pues no hemos hablado también de los hutíes en Yemen, que es otra organización que también está en este marco.
Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.